Con el gusto de saludarles, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Nuestra propuesta es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No queremos convertirlo en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda en la medida de lo posible los temas mencionados y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral, por lo que hoy platicaremos precisamente con un experto, Francisco Brito. Él es contador y además es coordinador del área fiscal de IDC y para tal efecto nos va a acompañar platicando de el tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Un tema sin duda muy importante y que ha creado cierta incertidumbre respecto al uso e implantación de la nueva versión 4.0. Así que, Francisco, te doy la bienvenida a este tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y amigo, bueno, pues platícanos. Tenemos muchísimas cosas que poder comentar respecto a este tema. En primer lugar, bueno, te doy la bienvenida, como ya me has escuchado, y bueno, sabemos que el CFDI es el comprobante fiscal digital por Internet, y que este mecanismo, pues se contempla como el de mejor fiscalización por parte de la autoridad fiscal. Además, yo creo que es muy importante que nos vayamos involucrando desde su nacimiento con el simple hecho de saber que el término factura electrónica pues no está contemplado en ningún momento en la legislación como para empezar a llamarle a las cosas por su nombre. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación, gracias por estar con ustedes. Pues sí, efectivamente creo que es el tema del momento, ¿no? La parte del CFDI. El CFDI como tal, pues ya tiene algunos años, pero surgió realmente en algún momento desde por ahí de 2004, cuando se empezaba a utilizar ya por grandes contribuyentes lo que era el CFD, que era el comprobante fiscal digital, personas morales, y en el caso de las personas físicas ocupaban, algunos recordarán en papel. Después migramos al CBB, no sé si lo recuerdan, esa parte del famoso CBB, ¿no? Que a final de cuentas era un código de barras bidimensional en el cual podíamos obtener o veíamos los datos de la propia factura. Y ya de ahí, por la misma naturaleza de las operaciones del avance tecnológico, pues ya migramos realmente todos al CFD, incluyendo personas físicas y personas morales. Y ya en algún momento, pues ya lo dejamos de llamar CFD y pasamos a lo que hoy conocemos como es el CFDI. El Fíjate, CFDI, mucha historia, ¿no, Francisco? Perdón que te interrumpa, porque al final teníamos los documentos de papel que hasta eran falsificables porque uno tenía que acudir a un lugar en el centro de la Ciudad de México para también poder conseguirlos, ¿no? sí, con Y el impresor pues autorizado. exactamente. Y Yes. después vino lo del impresor autorizado, el código de barras bidimensional y finalmente se terminó convirtiendo en un tema totalmente electrónico. Así es. Sí, es un tema que de alguna manera, pues los mismos mecanismos de fiscalización que bien mencionabas y en su momento también el avance tecnológico nos llevó a hacer esta factura electrónica en su momento y lo que hoy conocemos como el CFDI, que es el comprobante fiscal digital por Internet, en la cual muy acertadamente señalabas, es el principal o la principal forma de fiscalización por parte de la autoridad, porque ahí conoce todos los datos del contribuyente, lo que hace, lo que deja de hacer,
y lo que realmente está recibiendo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de emitir correctamente el CFDI, porque si no lo emitimos correctamente, pues dejemos la multa, nos puede la autoridad hacer revisiones, nos puede hacer aclaraciones, y eso nos va a dar pauta entonces a la autoridad para tener toda la información. En este tenor, considero que le podemos llamar que el CFDI es el rey de reyes para la fiscalización por parte de la autoridad, ¿no? Sobre este tema. Claro. Claro. Oye, y también pues la autoridad prácticamente sabe todo de nosotros respecto a la emisión del mismo CFDI, ya sea como emisores o como receptores. Y en este caso saben ellos lo que compramos o lo que vendemos. Y es muy importante entender esta parte porque pues nos refiere al tema de las deducciones y al tema de la actividad económica de cada uno de nosotros como contribuyentes. He de ahí su importancia y un medio de fiscalización tan eficiente que pues va evolucionando día a día. Así es, efectivamente, va evolucionando día a día. Estamos en un tema de a lo mejor de prueba y error. En algún momento, pues sabemos que todavía faltan algunas condiciones que deban de señalarse en el CFDI, pero bueno, se va aprendiendo conforme a la marcha. Pero así ha sido un mecanismo muy efectivo para efectivamente considerar todos los ingresos, las deducciones que puede tener un contribuyente al momento de presentar impuestos. Tan es así que ya muchos sabrán que estos CFDI nos sirven para poder informar los impuestos a través del prellenado de las propias declaraciones de impuestos. Llámese ICR, llámese IVA o las propias retenciones de salario. Entonces, por eso es importantísimo para la autoridad que se emita correctamente para de ahí poderlo mandar a las declaraciones provisionales y de ahí a la declaración anual, que es obligación de todos los contribuyentes o de la mayoría de los contribuyentes presentar pagos provisionales y en su caso presentar la declaración anual. Pues por eso debemos considerar emitirlo correctamente. Ahora, es algo bien importante lo que tú señalas. Demandamos o manifestamos los ingresos. ¿Qué tipo de ingresos pueden manifestarse? Todos. Seamos de honorarios, seamos arrendamiento, seamos reciclos, que fue a partir del año pasado, reciclos personas físicas, reciclos personas morales, actividades empresariales, personas morales, sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades de acciones simplificadas, por acciones simplificadas. Todos ellos, de alguna manera, a final de cuentas, concurrimos en un solo tema, que son ingresos y que tienen la obligatoriedad de emitir un comprobante para comprobar los depósitos que nos están llegando a nuestros estados de cuenta. Claro. Fíjate que acabas de mencionar también algo muy importante y creo que no debemos dejar a un lado y seguramente lo vamos a abordar en el siguiente segmento del programa en cuanto a los tipos de los CFDIs, porque los hemos visto representados hasta en los propios estados de cuenta y representados por la característica que los distingue en cuanto a las cadenas. ¿Sí? En cuanto a todos estos mecanismos alfanuméricos que encierra cada una de estas cadenas de autenticidad y que los hace precisamente instrumentos seguros. Entonces, esta parte yo creo que hay que platicarla en cuanto a los tipos de CFDIs y saber que los mismos estados de cuenta pues representan también un elemento primordial para poder tener inclusive, no sé desde tu punto de vista qué opines, este tema también tan controvertido de la fecha cierta, ¿no? Por la Claro. emisión de los comprobantes que son estados de cuenta y las fechas de las operaciones. Pero bueno, Paco, yo quisiera ir rápidamente a un pequeño corte para continuar con este tema y platicar precisamente de los tipos de CFDI, por lo que yo le pido al público que continúe con nosotros, que no se vaya, que espere un momentito en lo que regresamos de un corte comercial y continuamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios,
artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, antes de que Paco siga explicándonos esta situación de los CFDIs y los tipos de CFDIs que existen, quisiera pedirles que por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, sigan nuestra programación en IDC TV y además le den un like para que nosotros podamos tener la posibilidad de llegar a más público que puede estar interesado en el contenido de estos programas, que desde luego es muy valioso hoy que tenemos tantas situaciones que platicar respecto a los temas fiscales, jurídico-corporativos y administrativos que no solamente deben atender las personas morales, sino también las personas físicas. Así que, Paco, pues vamos a continuar ahora con este tema de los CFDIs y los tipos. Vamos a ubicar este tema de los tipos de CFDIs que tenemos para que las personas se vayan identificando con los mismos. Claro que sí, con mucho gusto. En esa parte, el CFDI, recordemos que es el comprobante fiscal digital por Internet, donde vamos a plasmar las operaciones jurídicas que realizamos, ya sea por la venta o compra de algunos productos. Voy a poner en todos los tipos de CFDI. El CFDI se va a dividir en CFDI de ingresos, que se refieren a las percepciones que obtenemos, el CFDI de egresos, que es lo que se conoce como contablemente las notas de crédito, que abarca lo que son los descuentos, bonificaciones y rebajas. Y de ahí nos vamos a un CFDI de traslado. El CFDI de traslado se utiliza cuando yo quiero enviar una mercancía, pero que no la estoy vendiendo, simplemente estoy tratando de comprobar la legítima propiedad de esa mercancía y la voy a hacer con este CFDI de traslado. Posteriormente vamos a entrar con un CFDI que muchas veces es totalmente desconocido, pero es importante, que se le llama el CFDI de esquema de pagos y retenciones. Este CFDI, algunos recordarán o habrán escuchado que anteriormente teníamos que presentar una declaración informativa y de ahí sale una constancia de las retenciones que efectuamos a las personas de honorarios, de arrendamiento, de dividendos. Y bueno, en el caso de honorarios y arrendamiento, se sustituye esta constancia con el CFDI. Pero en el caso de los dividendos y pagos al extranjero, el CFDI de esquema de pagos y retenciones es el que tenemos que emitir para indicar que hicimos algún pago al extranjero y en su caso, si se aplicó alguna retención. Por eso es importantísimo que utilicemos este CFDI. Y muchas veces no nos damos cuenta que yo, aunque no esté versado sobre este tema, estoy viendo ese CFDI. ¿Cuál puede ser el ejemplo? Tú lo señalabas. El estado de cuenta, en muchas ocasiones, cuando yo obtengo un crédito de un banco o del Infonavit, un crédito hipotecario, cuando yo quiero presentar mi declaración anual y viene el dato ya precargado de lo que puedo considerar como deducción, proviene precisamente de ese CFDI de esquema de pagos y retenciones. De ahí la importancia de poderlo o de ver o conocer. Y el último es el CFDI, que yo creo que este año va a cobrar todavía más relevancia la que ya tiene, que es el complemento de pagos. El complemento de pagos donde se va a indicar directamente por el contribuyente el momento en que efectivamente es cobrada una contraprestación. Aquí, si me permites, me gustaría hacer una aclaración bien importante para todos los contribuyentes y qué es lo que a veces nos hace dudar realmente si estamos llenando correctamente el CFDI. Cuando yo lleno el CFDI, tengo que indicar si el pago que me están realizando o el pago que yo estoy realizando es en una sola exhibición
o en parcialidades. Lo que conocemos como el PUE, pago en una sola exhibición, y el PPD, pago en parcialidades. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque desde el momento en que yo le ponga pago en una sola exhibición PUE, la autoridad va a considerar que esa contraprestación ya fue efectivamente pagada. Independientemente de que si entró en mi banco o no entró en mi banco, para la autoridad ya se considera efectivamente pagada. Y el PPD quiere decir que yo emití una factura, pero que la voy a cobrar en parcialidades o de forma diferida, posiblemente en meses posteriores. Razón por la cual tiene una gran relevancia, porque para la autoridad, si ya fue cobrada, en la mayoría de los contribuyentes, sobre todo en materia de impuesto al valor agregado, ya estamos causando el impuesto. Si le pongo PPD, quiere decir que la voy a cobrar posteriormente y es cuando entra el complemento de pagos a decir, la estás cobrando en este momento, por lo tanto, en ese momento le damos el efecto fiscal, sobre todo, como les decía, en materia de impuesto al valor agregado. ¿Por qué les digo que es importante? Porque todos estos datos vienen prellenados en la propia declaración. Hasta el 2022 no venía establecido el complemento de pagos dentro del prellenado, pero a partir de este año, para nosotros los que nos dedicamos al área fiscal, existe por ahí lo que se le llama la resolución miscelánea, que son reglas de carácter general que emite el SAT para que los contribuyentes nos den derechos y podamos saber interpretar en su momento algunas cuestiones que no pueden ser manifestadas en la propia ley o reglamento. Pues en este caso la miscelánea me dice, ya a partir de 2023 vas a tener que emitir el complemento de pagos dentro de los 5 días naturales posteriores al mes en que te realizaron o realizaste el pago, y eso va a ser ya establecido en el prellenado de la propia declaración. Entonces es importantísimo, ¿por qué? Porque ahí se va a dar cuenta la autoridad de cuándo cobré o en su caso cuándo pagué para darle el efecto fiscal, sobre todo a aquellos contribuyentes que tributan bajo un flujo de efectivo. Y me refiero al flujo de efectivo, aquellos que así como pagan, deducen, así como cobran, acumulan su ingreso en sus propias declaraciones. Entonces es la importancia de emitir estos CFD y saber su característica de cada uno. Y de ahí nos vamos a entender otro tema bien importante, Sergio, antes de... Oye, pero antes de que continúes, Paco, a ver, una duda que seguramente debe ser muy común por parte de todos los contribuyentes y emisores de CFDIs. ¿Qué pasa si de pronto llega el fin de mes y tengo un CFDI PUE? Lo cancelo, emito complemento. Son dudas que en realidad en la operación del día a día se convierten en un verdadero problema para los contribuyentes. Fíjate que sí es cierto, ese es uno de los temas más importantes. Realmente el tema es que, bueno, yo emito una factura y pues a mí me prometen que me van a pagar en este mes, hoy que estamos a finales de enero, pues me emiten la factura o emito la factura y le digo, pues sí te voy a pagar. Le ponemos pues. Para ese sentido, si llega el final de mes y no me pagan, la autoridad va a decir, ya fue cobrado. Y entonces, pues ahí vamos a tener problemas porque tal vez nunca entró el dinero a mi estado de cuenta, como depósito. Entonces, lo que tenemos que hacer es literalmente cancelar la factura para sustituirla por otra, donde señalemos que esa operación se va a considerar con un PPD. ¿Sí? Entonces, es importante hacer la cancelación y la sustitución. Pero recordemos ahí que no es tan sencillo hacer esa cancelación y sustitución. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, primero, para poder sustituir ese comprobante, tengo que hacer la sustitución. Es decir, manifestar la sustitución del nuevo comprobante poniendo el folio fiscal de la factura que pretendo cancelar. Y me refiero, pretendo cancelar porque todavía no la he cancelado. Primero sustituyo y después cancelo. Una vez que ya la sustituí, ahora sí procedo a la cancelación, pero indicando el motivo de cancelación, que es CFDI con una sustitución. CFDI con errores, pero que se va a sustituir. Y ahora sí, cancelo y pongo el folio de la factura que está sustituyendo a esa que estoy cancelando. O sea, es todo todo un embrollo para poder llegar a esa cancelación, y dependemos también de que la contraparte acepte esa cancelación, porque si no la acepta voy a quedar
con dos facturas vivas, con dos ingresos vivos, y entonces pues voy a pagar más del impuesto que realmente me corresponde. Entonces hay que hacer claramente que se va a sustituir y a cancelar. Y Sí, entendí sí, una, sí. y entendí una parte. La diferencia entre muchas veces también preguntan, ¿qué es la cancelación y cuál es la diferencia de una sustitución? Ok. Oye, Paco, mira, yo quisiera que para continuar, porque este tema es súper interesante y desde luego es el día a día de todo lo que representa la operación en un negocio. Te voy a pedir de favor que vamos rápidamente a un corte comercial. El tiempo se agota y la verdad es que no quiero que se pase ningún detalle. Y en el próximo corte continuaremos, perdón, en el próximo segmento del programa continuaremos dando el detalle de todo esto que estás platicando porque es sumamente interesante. Así que yo les invito a los amigos que nos están viendo en este momento que continúen con nosotros, no se vayan y regresamos en un momento. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Paco, pues vamos a irnos un poquito más, no hacia el detalle, pero a los temas más interesantes respecto a conocer de la versión 4.0, que está próxima a que ya sea obligatoria, a que todos la usemos. ¿Qué es lo que nos espera con este CFDI? Pero no quiero cortar la idea de lo que estabas comentando en el segmento anterior, para que le demos continuidad a todo esto. Perfecto, sí, ya retomando lo que habíamos quedado en el segmento anterior, era la diferencia entre una cancelación y una sustitución es que en el caso de la cancelación, la operación simplemente no se dio. Y en el caso de la sustitución quiere decir que sí se dio la operación, solamente estoy cambiando el CFDI por una cuestión de forma, no de fondo, y por eso el efecto queda desde el momento en que se hizo la factura original, independientemente que se haya cancelado. Es la diferencia. Así ¿Sí? es, porque a veces quieren hacer hasta notas de crédito y no, eso es otro tema. Ese es algo muy cierto. También es bien importante recalcarle a todas las personas que nos acompañan es que una nota de crédito no puede en su caso cancelar un CFDI. La nota de crédito solamente abarca devoluciones, descuentos y bonificaciones, nada más. Correcto, muy bien. Bien, Paco, y entonces las diferencias que tenemos con la versión 3.3 que va a dejar de utilizarse y la que ya se tiene que estar utilizando porque estamos en un periodo de convivencia, que es la 4.0. ¿Qué diferencias tenemos? Las más relevantes. Sí, claro. En ese sentido, la diferencia entre la 3.3, 4.0 y antes de abordar esa parte, decir y comentar que esta versión 3.3 la podemos seguir utilizando hasta el 31 de marzo 2023. A partir del 1 de abril ya va a ser obligatorio para todos los contribuyentes utilizar la versión 4.0. Sobre esta versión 4.0, las modificaciones que hay respecto a la 3.3, creo que van más del lado del receptor. ¿Por qué del lado del receptor? Porque hasta en la 3.3 era obligatorio incorporar únicamente el RFC de quien estaba recibiendo la factura, nada más. Ahora no, ahora hay que incorporar lo que es su nombre
y aquí hay que hacer una acotación, es el nombre comercial sin el régimen de capital. ¿Por qué? Porque normalmente conocemos una empresa, voy a poner el Patito SADCB, así lo conocemos, y poníamos en el nombre de la empresa el Patito SADCB. No, se tiene que poner nada más el Patito, sin el régimen fiscal. Es muy importante que lo consideren porque si no, no se los va a dejar timbrar. ¿De acuerdo? Y el otro dato importantísimo es lo referente al domicilio fiscal. Muchas ocasiones piensan, es que hay que anotar el domicilio fiscal. No, lo único que hay que anotar es el código postal del contribuyente que está recibiendo el producto, la mercancía o en su caso, el servicio. Pero para ello debemos ser muy claros que ese dato es el que está plasmado en la información que tiene el SAT. Si por alguna razón hubo un cambio de domicilio, no lo avisé o realmente ya ni recuerdo mi domicilio, mi código postal, simplemente no me va a dejar timbrar el CFD. Por eso es importantísimo que utilicemos la constancia de situación fiscal que nos va a dar pauta para verificar todos los datos que me está indicando el contribuyente para ver si son ciertos o no. Y de ahí, Paco, rapidísimo, el gran problema que se suscitó el año pasado cuando todo mundo acudió a las oficinas del SAT por su constancia de situación fiscal, cuando debemos saber en principio que es una obligación de todos los mayores de 18 años estar inscritos y que además debemos mantener al día la información en el Registro Federal de Contribuyentes. Y nadie lo había hecho. Y hoy te puedo asegurar que hay gente que ni siquiera se ha ido a parar al SAT a regularizar sus domicilios y menos a obtener su e-firma o su contraseña. Así que esperemos que esto no sea problema también para los empleadores porque van a tener que la necesidad de esta información del código postal para timbrar los CFDIs de nómina. Exactamente, creo que es el punto clave, que realmente la gran problemática que tenemos con el nombre y el código postal es para los empleadores. Directamente los empleados muchas veces no sabían ni su RFC. Y ahora, saber su RFC y ahora ver qué domicilio estaban registrados, cuál es su nombre, porque también sabemos que a veces al momento de teclear pues, se cometieron errores, entonces ahí va a haber discrepancias, las cuales hay que estar verificando. Entonces, para efectos de nómina, es bien importante. Recuerde, si no llenan correctamente el nombre del trabajador, el domicilio fiscal que esté registrado, simplemente no es que lo vayan a timbrar y vaya a ser no deducible, no se va a poder timbrar porque no está registrado en la base de datos del SAT. Entonces es bien importante que lo hagan en este momento todavía que están a tiempo de poder solicitar esa información. Paco, y puntualizar yo creo que es muy importante que tenemos regímenes fiscales y dentro de los regímenes fiscales pues tenemos también la necesidad de emitir CFDIs. Por ejemplo, el régimen de arrendamiento, pues queda siempre la idea del recibo de arrendamiento y entonces le llaman CFDI en su modalidad de arrendamiento o las personas que tienen una actividad profesional en calidad de recibo de honorarios. O sea, estos temas yo creo que habría que ir puliéndolos por cada uno de nosotros contribuyentes para entender que estamos hablando entonces de los diferentes tipos de CFDI que existen, como el de ingresos y... Exactamente. Aquí ya olvidémonos que es un recibo de arrendamiento, que es un recibo de honorarios, ya para todos nosotros es un CFDI únicamente de ingresos. Llámese el régimen en el que estemos. Entonces, con eso es más que suficiente. Okay. ¿Y qué otros tipos de CFDIs tenemos? Pues bueno, tenemos en el caso, les decía que en el caso de el CFDI de egresos, que me va a servir para indicar lo que es los descuentos, bonificaciones y rebajas únicamente. Es decir, si yo quiero aplicar un descuento sobre una factura, tendría que emitir un CFDI de egreso relacionado con la factura original. Muy bien. Bueno, este tema prácticamente nos da para mucho, Paco. No sé si sea posible y necesario que tengamos que realizar otro programa con tu apoyo o en su caso, pues ya estando muy próximos a la fecha, buscar la posibilidad de tener un curso completo respecto a este tema de los FDIs, porque pues obedece realmente a una capacitación que no solamente debe tener el contador, sino el propio contribuyente para la emisión de los FDIs, porque son exigibles al momento en el que uno realiza el pago de la contraprestación del servicio
o de la compra del producto. Así que, pues es muy necesario que todas las personas estén involucradas en estos temas. Y pues Paco, ya estaremos pendientes si hacemos otro programa relativo a los CFDIs o vemos la posibilidad de un curso, pero pues yo creo que el público está ávido de saber más de este tema. Mientras, pues yo te doy las gracias por haber participado en este programa de Entre Finanzas e Impuestos. Desde luego, hay el compromiso de que tenemos que dar más información a todos nuestros televidentes y amigos de las redes sociales para que esto quede más claro. Y sobre todo, pues no haya dudas y errores al momento de ser emitidos, que también es algo muy delicado y que la autoridad va a estar pendiente. Paco, nuevamente muchas gracias. A todo el público le agradezco su presencia en este programa Entre Finanzas e Impuestos y no se olvide que el próximo lunes lo esperamos con un nuevo contenido a la misma hora en este mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.